Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del tema sobre el concubinato. Vamos a ver diferentes aspectos, básicamente desde el punto de vista jurídico. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar explicando los orígenes históricos del concubinato. A ver, el concubinato es un hecho jurídico. Recuerden que existen hechos jurídicos y actos jurídicos. El matrimonio es un acto jurídico solemne, ya lo habíamos platicado antes. Sin embargo, la unión de dos personas sin llevarse a cabo un matrimonio, a eso se le llama hecho jurídico. Entonces, el concubinato es un hecho jurídico que produce consecuencias sin acudir al juez del registro civil para que sancione esa unión. Esta figura ha pasado por diferentes etapas en la historia. Sí, cuando dos personas deciden vivir juntas bajo el mismo techo, pero no quieren casarse, hay ciertas condiciones para que a esa unión de común acuerdo entre esas dos personas se dé y que se pueda llamar concubinato. Necesitamos ciertos elementos específicos, pero vamos a ver el recorrido que ha tenido este concepto y la evolución del concubinato aquí en la Ciudad de México. Vamos a hacer un recorrido histórico. Por ejemplo, en la época de los romanos se consideraba a la concubina como una poelex, es decir, una prostituta. De entonces a la fecha, la ley ha recogido los hechos, les ha dado fuerza legal y hoy encontramos un concepto jurídico que determina cuándo hay concubinato y qué efectos produce. Entonces, imagínense, ¿no? En la época de los romanos, esa unión entre dos personas que vivían bajo el mismo techo, que hacían una vida en común, la mujer, para variar, era discriminada y pues la gente la tomaba como una prostituta. ¿Por qué? Porque según ellos la única forma de formar una familia era el matrimonio. Hoy en día ha evolucionado ese concepto y pues vamos a ver cómo ha sido esto a través del tiempo. De 1932 al 31 de mayo del 2004, el concubinato ha sufrido diversas reformas. Estas le han dado efectos sucesorios solo para la concubina. Entonces, bueno, el concubinato hoy en día, como les comentaba, tiene mayor fuerza legal y esa fuerza legal ha llegado a surtir efectos en cuanto a derechos sucesorios. En 1983 le dio efectos sucesorios para el concubino, porque en 1932 los efectos jurídicos solamente eran en cuanto a la concubina. Esto era una ventaja para la mujer que de alguna manera siempre ha estado desprotegida en la sociedad. Pero en 1983 ya también se le dio efectos legales en cuestiones sucesorias al concubino. Entonces, en 1983 la ley dio efectos sucesorios para el concubino y se le dio el nombre de matrimonio de hecho, es decir, no se llamaba concubinato, sino se llamaba matrimonio de hecho. Estoy hablando de 1983. Estableciendo además el derecho a alimentos y otras prestaciones. Graves consecuencias derivadas del desconocimiento de la naturaleza jurídica del concubinato por parte del legislador. Bueno, si nosotros analizamos el Código Civil, pues vamos a encontrar muchos errores y esos errores los vamos a ir aclarando conforme vayamos avanzando en este tema de concubino o concubinato. Bueno, afortunadamente esto ya no es así en la Ciudad de México, ya que el Código Civil
lo trata de una manera distinta. Bien, ahora, ¿cómo fue su regulación en el Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales de 1932? Bueno, el concubinato. En 1932, en el Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por primera vez aparecieron normas sobre esta institución, especialmente para darle a la concubina el derecho de heredar si reunía, entre otros, los requisitos de haber permanecido libre de matrimonio, haber cohabitado con el concubinario 5 años cuando menos, de manera permanente e ininterrumpida, o haber tenido un hijo en común, lo que le permitía exigir. Entonces, antes, para que el concubinato se diera, aquí lo expresa muy claramente, tenían que haber hecho una vida en común de 5 años por lo menos, o antes de ese tiempo que haya nacido un hijo en común. Y la otra, y la que es muy importante, es estar libre de matrimonio. Bueno, seguimos con esto. Aquella ley ordenaba los derechos sucesorios siempre y cuando el concubinario hubiera muerto dentro de los 5 años que hubieran precedido a la formación del concubinato. El propósito del legislador fue proteger a la concubina al permitirle tener el derecho a heredar en sucesión legítima al concubinario. Bueno, entonces, seguimos con esto. Es muy importante entender la naturaleza jurídica de cualquier cosa en el derecho, porque solamente así vamos a entender qué es un concepto dentro del derecho. Recuerden que la naturaleza jurídica es la esencia de algo, o sea, ¿qué es el matrimonio dentro del derecho? ¿Qué es el concubinato dentro del derecho? Para esto tenemos diferentes teorías que vamos a analizar una por una. Entonces vamos a ver la naturaleza jurídica del concubinato. Naturaleza jurídica del concubinato es un hecho jurídico bilateral que en atención al orden público e interés social crea derechos y obligaciones en derecho familiar, en alimentos, filiación y en la sucesión legítima. Entonces, ¿qué es el concubinato? Es un hecho jurídico, o sea, un hecho natural que se da entre dos personas que ambas manifiestan querer vivir en común, tener una vivienda en común. Entonces, por eso es que decimos que es un hecho jurídico bilateral. Y pues según el orden público y el interés social, pues va a crear derechos y obligaciones para ambos, tanto para el concubino como para la concubina. Esos derechos van dirigidos en cuestiones de derecho familiar, alimentos, filiación y sucesión legítima, o sea, en derecho sucesorio. A ver, aquí tengo una tesis de una jurista llamada Sara Montero. Ella afirma que el concubinato presenta formas diversas dependiendo de la cultura que lo registre. Significa siempre una unión sexual diversa al matrimonio y en muchas ocasiones semejante al mismo. Sara Montero hace una reflexión acerca de la terminología que las leyes mexicanas usan respecto a los integrantes del concubinato, ya que en estos no hay equidad de género jurídico, cuando al hombre se le califica como concubinario y a ella como concubina. Ahí está que hay una diferencia respecto a los integrantes del concubinato. Uno es concubinario para el hombre y concubina para la mujer. Afirma que dichos términos deberían cambiarse igualándolos, o ambos son concubinos o ambos son concubinarios. La terminación ario en las figuras jurídicas da la idea de acreedor del titular de un derecho. O sea que en este caso estaban pensando que
concubino sí era acreedor de un derecho, por eso lo llamaban concubinario, pero ese derecho no se lo estaban dando a la concubina. Bueno, otro aspecto que Sara Montero analiza es el concepto jurídico de concubinato, del cual subraya que si esa pareja no realiza la ceremonia matrimonial, al vivir juntos y procrear, se convertirán en concubinos desde que nazca su primer hijo. Entonces, para Sara Montero, el hecho de vivir juntos y en el momento que tengan su primer hijo, se da el concubinato. Cabe mencionar que antes, para que se diera el concubinato, se necesitaba un lapso de 5 años de vida en común. Entonces, por eso es que ya esa aclaración. Bueno, el concubinato, si no han tenido hijos, debe de ser un lapso de 5 años para que se considere concubinato, pero también debe de ser considerado concubinato si al momento de convivir juntos, no importa si tienen 3 o 4 meses viviendo juntos, nace su primer hijo, ahí se da el concepto de concubinato. O sea que no necesitaban pasar los 5 años que especificaba la ley entonces. Tenemos también otra tesis que es de Jorge Mario Magallón Ibarra. Vamos a ver qué dice. El concubinato era una situación de hecho que se manifestaba en la convivencia entre un hombre y una mujer. Ello entraña el trato sexual exclusivo de uno con una, que a la vez implica fidelidad y singularidad. Como no puede considerarse como tal una relación de tipo esporádica, entonces exigirá también ciertos requisitos de temporalidad, amén de la capacidad de contraer matrimonio, es decir, la no existencia de impedimentos entre ellos, sea por la preexistencia de un vínculo anterior o por cualquiera otra de las circunstancias que no permitan la celebración lícita de la unión. Estos aspectos deben estar robustecidos por la condición lícita de la unión. Estos aspectos deben estar robustecidos por la condición de publicidad, esto es, que haya manifestaciones externas de esa convivencia y que por tanto no sea oculta. Bueno, aquí hay varios aspectos que podemos analizar en la teoría de Mario Magallón Ibarra, en donde él dice que es el trato de una con uno o de uno con una, es decir, que debe de haber cierta fidelidad entre la pareja para que se considere concubinato. Otro aspecto que él toma en cuenta es la temporalidad, o sea, que no sea algo esporádico, vivo contigo un mes y ya me separé de ti y somos concubinos, no, debe de haber un lapso de temporalidad para considerarlo concubinato. Y lo más importante es que no haya una existencia de un vínculo anterior, como es el caso del matrimonio. Si una persona que no se ha divorciado se va a vivir con una mujer, por ejemplo, soltera, pues resulta que ahí no hay concubinato, porque para que el concubinato se pueda dar, ambos deben de ser solteros, y mientras el otro no se haya divorciado, pues simplemente no se da el concubinato. A eso se le llama amaciato, pero no se le llama concubinato. Bueno, entonces, aquí también otra de las cosas que nos explica Mario Magallón es la publicidad. ¿Qué significa? Que yo no oculte la relación que estoy llevando con mi pareja, sino que la gente conozca de esa relación que yo tengo con ella y que de alguna manera pues puedan ser testigos de esa unión llamada concubinato. Por eso es que dice que no sea oculta. Ahora, la revisión histórica que hace el doctor Magallón pone de manifiesto que desde la época romana hasta nuestros días, el concubinato es un hecho jurídico que ha recibido diversos tratamientos legales que en esta reseña pueden ser fuente de inspiración para ahondar en esas líneas de investigación jurídica. Bueno, son los cambios naturales que sufre pues básicamente cualquier institución. Tenemos otra tesis interesante, que es la tesis de Flavio Galván Rivera. Su tesis dice: el concubinato en el vigente derecho mexicano, que la naturaleza jurídica del concubinato puede enfocarse como hecho social o jurídico.
hecho jurídico de las personas, voluntario y lícito, estado civil, institución jurídica y acto jurídico de derecho familiar. Entonces, ¿qué me quiere decir con esto Flavio Galván Rivera? Pues que el concubinato puede ser un hecho social o un hecho jurídico. Básicamente, un hecho social o jurídico se refiere a que es un acontecimiento que se da en la sociedad, por eso es que es un hecho social. Y es un hecho jurídico porque es un hecho de la naturaleza que se da en la vida diaria, más no un acto jurídico como el matrimonio, que tengo que ir ante un registro civil y hacerles del conocimiento al juez que queremos contraer matrimonio y llevar a cabo todas aquellas solemnidades que la ley nos indica para casarnos. Bueno, una de las tesis que a mí en lo personal me gusta más es la tesis del doctor Julián Huitrón Fuentevilla. Ya les he comentado que es mi profesor en la UNAM y pues tiene una mente muy despierta, muy abierta, muy ágil, muy inteligente y analiza las cosas con una perspectiva distinta a muchos de los juristas que a veces no están de acuerdo con sus teorías precisamente por lo innovadoras que son, lo analíticas y críticas que son ante los legisladores. Bueno, entonces, esto que yo les voy a leer es la definición que se tenía del concubinato antes de su reforma. Tesis de Julián Huitrón Fuentevilla. El concubinato es la unión de un hombre y una mujer libres de matrimonio. Si se dan cuenta, él recalca mucho que es la unión de un hombre y una mujer. O sea, no de dos personas, sino de un hombre y de una mujer, y bien importante esto, libres de matrimonio, que durante más de 5 años, de manera pacífica, pública, continua y permanente, y sin tener impedimentos para contraer matrimonio, hacen vida en común como si estuvieran casados, y con obligación de prestarse alimentos mutuamente. Es bien importante esto, porque él nos dice que debe de ser una convivencia pacífica, o sea, sin violencia, pública, que todo mundo sepa que estoy viviendo en concubinato, continua, o sea, nada de que vivo un mes contigo, luego me separo y regreso y vivo 2 meses, no, debe de ser algo continuo. Por eso es que ponían o imponían un tiempo de 5 años, eso ya cambió, ahora son 2 años de vida en común. Y hacen vida como si estuvieran casados. O sea que en este caso no es un matrimonio como tal, es un concubinato. Y obviamente que con obligación recíproca de prestarse alimentos en caso de que lo necesiten. Bueno, se presumen hijos de los concubinos los nacidos después de 180 días siguientes a la terminación del concubinato. Los hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes a la terminación del concubinato. Muy importante esto. Entonces se presumen hijos de los concubinos los nacidos después de 180 días siguientes a la unión del concubinato, o los hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes una vez que ya terminó el concubinato. Entonces, esa es la tesis de Julián Huitrón Fuentevilla. Esos días son necesarios, pues, para comprobar de alguna manera, sobre todo en la terminación del concubinato, que ese hijo sí es hijo de la persona, o sea, del concubino. O sea, que no haya dudas de que es hijo de otra persona, sino del concubino. Otra. Vamos a ver la regulación y los efectos del concubinato según el Código Civil para la Ciudad de México del año 2000 y la reforma que permite el concubinato de personas del mismo o diferente sexo. Bueno, entonces en el año 2000 vino esta reforma al concepto del concubinato. En el año 2000 se agregó el capítulo 11º denominado del concubinato, y en
cuanto a artículos regula sus efectos, protegiendo sobre todo a la mujer y a los hijos. Entonces dice, las concubinas y los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de 2 años, que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones. Entonces aquí está, ya no son 5 años para que se dé el concubinato, sino 2 años, en el caso de que en esos 2 años todavía no tengan hijos en común. También cambió, ya si se dan cuenta, ya no está el término concubinario, sino ya es concubina y concubino. Aquí ya hay una igualdad de género. No es necesario el transcurso del periodo mencionado, es decir, los 2 años, cuando reunidos los demás requisitos tengan un hijo en común. Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo concubinato, en ninguna se reputará concubinato. Quien haya actuado de buena fe podrá demandar del otro una indemnización por daños y perjuicios. Sí, bueno, en este caso ya habíamos comentado que si una persona tiene varias relaciones y dice que tiene varias concubinas, pues ninguna de ellas se va a considerar como concubinato, porque ya dijimos muy claramente cuáles son las condiciones para que se establezca el concubinato: hacer vida en común durante 2 años o tener un hijo en común antes del plazo de esos 2 años. Pero nada más puedes tener un concubino o una concubina, no varias. Entonces, por ejemplo, si la persona que actuó de buena fe, o sea, no sabía, por ejemplo, una muchacha se une en concubinato con un señor, resulta que el señor quizás ya no viva con la persona, con la esposa, pero no se ha divorciado, entonces no es libre, ese señor no es soltero, y con conocimiento de causa el señor pues hace creer a la muchacha que están viviendo en una relación de concubinato, pues no es así. Entonces ella actuó de buena fe y puede pedir una indemnización por daños y perjuicios. De este concepto se deduce que el concubinato puede darse con la unión de un hombre y una mujer o 2 personas del mismo sexo. Entonces esta fue la reforma que se hizo en el año 2000, que antes era la unión de un hombre y una mujer para que fuera el concubinato con las características correspondientes, y hoy pues es la unión entre 2 personas, ya sea hombre-mujer, mujer-mujer u hombre con hombre. Bueno, sigamos con esto. Si la unión es plural, no se dará el concubinato. Si alguno de los concubinos actuó de buena fe, tendrá derecho de demandar una indemnización si fuera el caso de haberle producido daños y perjuicios. Todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia regirán en la unión concubinaria. Además que probada la unión, el concubinato genera entre los concubinos derechos alimentarios y sucesorios, independientemente de los demás derechos y obligaciones. Bueno, en la actualidad, si alguien vive en concubinato, puede solicitar algo que le llaman acta o certificado de concubinato, pues para acreditar pero yo comentaba con uno de mis compañeros de la universidad que ¿por qué las personas se unen en concubinato? La respuesta es muy sencilla, porque según ellos no quieren tener ningún tipo de compromiso, cosa que está muy lejana, porque aunque es un hecho jurídico bilateral, o sea que ambos lo decidieron, sí crea consecuencias de derecho. No por el hecho de vivir en concubinato, yo ya no tengo obligaciones con la persona o con mis hijos, pues están equivocados. De todos modos genera
consecuencias de derecho. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, una persona que vive en concubinato, que no quiso casarse, que no quiso establecer un matrimonio, ¿va a querer obtener un certificado o una acta de concubinato? Yo creo que no. Entonces, los concubinos sí pueden acudir ante un tribunal y pedir su certificado o copia, o acta de concubinato, pero pues la mayor parte no lo quiere hacer. Entonces, generalmente esto ya se da o tenemos que hacer valer el concubinato pues una vez que se necesita. ¿Cuándo se necesita? Pues cuando los concubinos se separan, cuando la concubina fue engañada porque el señor tenía una relación anterior, un matrimonio anterior, o cuando el concubino o la concubina mueren. Es cuando queremos acreditar ya la parte del concubinato. Aquí me llama mucho la atención algo que hizo, observaciones muy, muy interesantes que hace el doctor Julián Huitrón en uno de sus libros que se llama ¿Qué puede hacer usted con sus bienes antes de morir?, en donde dice lo siguiente: ¿qué hizo el legislador? Lo que hizo fue rebajar el matrimonio a la calidad de concubinato. Eso no es adecuado porque el matrimonio, ya dijimos que es un acto jurídico solemne, y el legislador, pues por flojera o por lo que ustedes quieran, equipara el concubinato con el matrimonio, y lo único que está haciendo es que rebaja la figura del matrimonio a la calidad del concubinato. No debería de haber sido así. Hubiera estipulado un artículo que hablara específicamente del concubinato, cuáles son obligaciones, cuáles son derechos, pero no equipararlo con el matrimonio. Ahora, ¿qué otro error cometió? Pretender con una frase equiparar la situación jurídica con la de los esposos y cometer más errores, porque se le olvidó que el Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, puesto en marcha en la ciudad capital desde el 1 de octubre de 1932, es simplemente una copia del Código de Napoleón de 1804, y que aquel, con una sistemática adecuada, no ha sido objeto de este tipo de reformas, que como ya dijimos son tan aberrantes que lo único que han hecho es venir a perjudicar a la familia, la situación del concubinato y por supuesto la del matrimonio. Yo sí estoy de acuerdo con esta postura, habrá personas que no, pero pues hay que analizar, hay que ser analíticos. Entonces, ¿cuál es la conclusión a todo esto que estoy mencionando? Para las personas que quieran evitarse problemas, deben, si viven en concubinato, otorgar un testamento. Nos dice el profesor Julián que por lo que se refiere a alimentos, si se otorga testamento, deben dejarse estos a los menores o a quienes haya obligación de hacerlo, para que el testamento no se ataque de nulo o inoficioso. Así, la situación jurídica para dar seguridad jurídica a una concubina o a un concubino en cuanto a los alimentos o una parte de la herencia quedará muy clara si se otorga un testamento. Muy, muy importante. Bueno, vamos a explicar cuáles son las reglas que deben aplicarse a la sucesión legítima en el concubinato y en el caso de poder exigir alimentos por el número de años que haya durado esta unión de hecho. El concubinato, como hecho jurídico, produce consecuencias fundamentales, como son la pensión alimenticia, que se dará según el número de años que haya durado el concubinato. Vuelvo a repetir, el concubinato, muchas personas lo llaman unión libre, y se supone que la unión libre, el objetivo es no tener ningún tipo de problemas ni consecuencias jurídicas, pero repito, están muy equivocados. Cuando se cumpla la condición de haber tenido una vida en común de 2 años o de que haya nacido un hijo en común antes de esos 2 años, se crea la figura del concubinato y sí tiene consecuencias jurídicas.
Bueno, en cuanto al derecho a la sucesión, se ordena que deben aplicarse las disposiciones referidas a la sucesión de los cónyuges, porque aquí encontramos nuevamente la equiparación del matrimonio y el concubinato, que no debería de ser así, pero que así lo tenemos legislado. Bueno, pues yo creo que por hoy es todo. Espero que quede entendido que el hecho jurídico concubinato genera consecuencias jurídicas. Por lo tanto, hay que estar con los ojos muy abiertos. Si alguien quiere unirse en concubinato, pues asegúrese de que su pareja no haya tenido que no tenga en ese momento una relación con otra persona, es decir, que esté casado con otra persona y con ustedes convive una vez a la semana o vive con ustedes nada más el fin de semana, pues eso no es concubinato. Debe de ser una convivencia continua. Y la otra es que aunque viva con ustedes de manera continua, asegúrense de que esta persona, si fue casada, se haya divorciado, porque de lo contrario, si esa persona no se divorció, pues tampoco hay concubinato. Entonces, pues es ahí cuando se enfrentan a problemas que no se esperaban, sobre todo en la separación, cuando se separan, y más aún cuando la persona muere. Porque si la persona, por ejemplo, si el concubino muere y resulta que tenía esposa, la que tiene derecho a la herencia es la esposa y la concubina no. ¿Por qué? Porque simplemente no hay concubina. Desde el momento en que el señor está casado, no existe ni existió el concubinato. Nos vemos en otra ocasión. Espero que se encuentren bien y en algún otro momento nos vamos a dedicar a las sociedades de convivencia. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Bye.